Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a continuar conversando sobre la segunda parte de salud mental colectiva en clave de colonial, sus bases teórico-conceptuales. Crisis civilizatoria, salud mental y la negación del otro. Datos y estudios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia destacan que la población mundial de niños trabajadores asciende a 250 millones. En América Latina, 3 de cada 5 niños trabajan. En África, 1 de cada 3. Y en Asia, 1 de cada 2. Pequeños esclavos a quienes se les niega la infancia, la inocencia y la ilusión. Las noticias reseñan que muchos de ellos son asesinados por escuadrones de la muerte en las grandes metrópolis de América Latina y Asia. ¿Cuáles son las consecuencias de la crisis civilizatoria, la salud mental y la negación del otro? Indiferencia por la dimensión espiritual y trascendental del ser humano, descuido y abandono de la solidaridad, la dignidad y la libertad, descuido creciente por la sociabilidad, relacionalidad y encuentro con el otro, descuido e indiferencia por los pobres y marginados, descuido por la formación cívica del pueblo, despreocupación por aprender a vivir y convivir en comunidad, desinterés por la forma de vida en el planeta, es decir, desvitalización, deshumanización y desciudadanización. Descuido por la planificación y organización urbanística. Desinterés por los asuntos públicos y por la ética pública y la moral administrativa. Es decir, hay un descuido por cuidar la tierra, por cuidar la naturaleza humana viviente y la naturaleza humana no viviente. Cuidar como actitud de reconocer al otro, valorarlo, cuidarlo, preocuparse, ocuparse, responsabilizarse e involucrarse afectiva y alterativamente con el otro, porque el cuidado del otro es mi cuidado. Cuidado como modelo de ser alternativo, desde las dimensiones, desde lo ontológico relacional del ser humano, desde su concepción comunitaria, lo axiológico como ética comunitaria y praxis cara a cara, solidaridad, cooperación, reconocimiento, respeto y encuentro del otro. Conocer y desarrollar formas de educar e investigar decoloniales comunitarias, como el contemplar comunitario, el conversar alternativo y la reflexión crítica configurativa. Teleológicamente, desarrollar nuevos etos, nuevos principios y valores que rigen el comportamiento de una cultura y una sociedad. Todo lo cual debe contribuir a salvarnos como humanidad y como colectividad planetaria. La categoría salud mental se popularizó en el sector salud en la segunda mitad del siglo XX, por los empeños de la salud pública por implementar programas comunitarios, privilegiando acciones de la medicina preventiva en la década de los 60 y 70 del siglo pasado. La salud mental es una categoría equívoca, cargada de imprecisiones y distorsiones conceptuales. Existe confusión entre salud mental, clínica psiquiátrica, psiquiatría comunitaria, psiquiatría social y atención psiquiátrica. Muchos autores utilizan la categoría salud mental como antónimo de trastorno mental. Necesario es despsicopatologizar y desmedicalizar la salud mental. Considerar la salud mental como sentipensar decolonial es integralidad, es integrar la naturaleza tierra como supraorganismo responsable de la vida en el planeta. Las definiciones que encontramos de salud mental resuenan a concepciones positivistas,
conducta normal o adaptativa o adaptada. Racionalista, correcto funcionamiento de las funciones mentales. Aristotélica, adecuada percepción de la realidad. Platónico, armonioso desenvolvimiento de potencialidades naturales. Todas encubren bajo una supuesta objetividad un soporte ideológico. La colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser. El universo creado por un choque cósmico hace 13.700 millones de años. La Tierra, creada hace 4.400 millones de años. La vida que apareció en el planeta hace 3.800 millones de años. Y el ser humano, como lo conocemos hoy, hace 8 millones de años, como Homo sapiens y Homo demen, hace 100.000 años. Entonces, la salud mental es el encuentro entre el ser, el amar y el tener, entre estas tres subjetividades. En nuestro ser se encuentra la huella evolutiva a través del cerebro triuno, eslabón entre la nada que somos y el todo cósmico. El Homo sapiens y Homo demen como nada ante el infinito del cosmos, y la energía cósmica como conciencia de totalidad cósmica ante el todo y la nada que somos nosotros los seres humanos. Por ello necesitamos del otro, de la diversidad como tolerancia y tensión permanente, el convivir con corresponsabilidad y solidaridad y la coexistencia como cooperación. Y todo ello en el tener estar como la pacha, lo cósmico de nuestros pueblos indígenas, la Pachamama, la tierra de nuestros pueblos originarios, y entre esas dos, si no se protegen, hay cambio climático con escasez de agua para el consumo humano y una relación destructiva humanidad-naturaleza. ¿Por qué? Porque no tenemos una economía social solidaria, sino una economía capitalista del desastre y la destrucción. Entonces, la relación entre el ser y el amar crea la casa común, la subjetividad del ser, del amar y el tener y los vínculos. La relación entre el amar y el tener es la convivencia y la alteridad. Y la relación entre el ser y el tener son las necesidades humanas. Necesidades humanas que tienen que ver con la condición humana biocultural entre el cerebro, cultura y mente, entre lo biosocial, entre sujeto, especie y sociedad, y entre lo bioantropológico, razón, impulso, afectividad. Las necesidades humanas son potencialidades y carencias, es una dialéctica. Y Manfredo Magnis nos dice que son 10 las necesidades humanas, no como el capitalismo que dice que las necesidades humanas son infinitas. Magnis nos dice que lo infinito son los satisfactores de estas 10 necesidades humanas. Y estas necesidades humanas son la subsistencia, la protección, el afecto y el entendimiento, que las requerimos en todo el devenir de la vida, pero fundamentalmente en los primeros años de la vida, porque como sostiene Fernando Savater, salimos del vientre materno a medio cocer y necesitamos entonces del otro para subsistir, para la protección, para el afecto y el entendimiento. Y luego, cuando crecemos y nos desarrollamos, tenemos necesidades de participar, de ser libres, de tener una identidad cultural y nacional, de la creatividad y la creación, del ocio para la creación y de la trascendencia como seres humanos. Entonces, la articulación y la complementación entre la salud mental como el encuentro entre el ser, el amar y el tener, como indicadores subjetivos tendríamos en el ser el desarrollo personal o el aislamiento social,
en el amar la riqueza de nuestras relaciones con el otro, con los otros, es la felicidad, y la poca relación y riqueza del encuentro con el otro es la infelicidad, y en el tener la satisfacción de las necesidades básicas suficientes y necesarias, o la insatisfacción por no tener las necesidades básicas necesarias y suficientes satisfechas. Que el sentipensar y la alteridad tiene que ver con la emoción y el pensar, el amor como la existencia del otro, la agresión que niega al otro, o la indiferencia como la subalternidad y el no reconocimiento y la invisibilidad del otro, tanto en nuestro ser, en nuestro amar, como en nuestro tener. Que tenemos 10 necesidades básicas como dialéctica de la potencialidad, carencia, que como consecuencia de no crear un orden de convivencia ético, solidario y equitativo, tenemos necesidades socioeconómicas y marginación social en el ser, abandono, negación de oportunidades, negación del otro, frustración, miedo y exclusión social en el amar, y abandono, negación de oportunidades, negación del otro, frustración, miedo y exclusión social en el tener estar. Eso crea problemas colectivos de frustración, aislamiento social y resentimiento social, como problemas de convivencia familiar en el ser, problemas de convivencia grupal y comunitaria en el amar, y problemas de convivencia social en el tener estar. Y que si eso se prolonga en el tiempo, es cuando hacen la aparición los síndromes clínicos de la angustia, la depresión, el suicidio, el trastorno, los trastornos psicoafectivos, tanto en el ser, en el amar y en el tener. Que el ser humano, entonces, en su sentipensar, requiere del lenguajear, de lo emocional y lo temperamental. Es el sentipensar, que el actuar y la acción es el comportamiento, es lo caracterial, es la relación, es lo que se crea en la relación con el nosotros. Y tiene que ver con el encuentro entre las 3 grandes subjetividades del ser, del amar y del tener estar. Y que la comunidad donde se dan las relaciones comunitarias requiere de un convivir comunitario, requiere de una salud mental como realización humana colectiva, es decir, requiere de el conversar, de la convergencia del lenguaje, la emoción y una actitud optimista y positiva ante la vida. Entonces, la salud mental como el encuentro entre 3 grandes subjetividades del ser, el amar y el tener estar, requiere revisar la convivencia comunitaria para fortalecer vínculos y principios familiares y comunitarios como el respeto al otro, a pesar de las diferencias, fortalecer la colaboración, la solidaridad y la corresponsabilidad ciudadana, fortalecer modos de vida comunitarios, solidarios y saludables, organización, formación y movilización comunitaria para fortalecer el actuar y las acciones ante la crisis y el conflicto generado por el país y por la situación del país. Favorecer estilos y modos de vida comunitarios, solidarios, corresponsables y armónicos, respetando lo diverso y distinto, que supere las dificultades de convivencia comunitaria, así como también las convivencias poco participativas, poco armónicas, solidarias o francamente conflictivas que existen en muchas de nuestras comunidades. Muchas gracias.